Bueno, lo que quería mostrar en este video es un poquito de las normas de video de computadoras. Algunas ya fueron obsoletas, son las más comunes. Ahora hay una nueva, DisplayPort, pero digamos el HDMI todos más o menos lo conocemos. Pasamos por el VGA, el DVI. Bueno, estas normas quería mostrar un poco. ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? ¿Cómo hago un adaptador? ¿Los adaptadores que hay en Internet funcionan? ¿Por qué algunos no funcionan? ¿Por qué hay varios? ¿Qué diferencia hay? Bueno, eso quería mostrar más o menos un poquito. ¿Dónde viene todo esto? Porque hace un tiempo había subido a mis redes esta foto que si se la ve asusta un montón, pero era un adaptador en la época de pandemia. Tenía un monitor que tenía entrada DVI, que es este conector, y mi computadora salida HDMI. Entonces quería hacer un conversor y el conversor se podía hacer simplemente cambiando la ficha, por decirlo de alguna manera. No necesitaba electrónica extra, que es lo que quiero mostrar, que para otras normas no son compatibles. Simplemente alterar pines, sino hay que hacer un circuito conversor. Bueno, donde estaba haciendo acá la prueba al principio, es un asco y son un montón de pines, pero conectándolo de cierta manera funcionaba y es el monitor que estoy usando hasta el día de hoy. Está con ese cable, ya más emprolijado esto, pero así está hecho la conversión. De hecho, acá tengo placas de video viejas, donde esta, por ejemplo, tiene el conector de VGA, que ahora lo voy a mostrar, con dos salidas para video compuesto, que eso no va a entrar en el video porque va a ser muy largo, pero es para poder conectarlo a la televisión. Hoy parece muy obvio, cualquier computadora, pongo HDMI, lo pongo en la tele. Bueno, antes con video compuesto no se podía, o sea, este conector no podía ir a la televisión. Tenía que tener un conversor o tenía que tener plaquetas que tengan salida de video, el video compuesto por RCA. Y acá tengo otra plaqueta que tiene el DVI y otro conector que es el de ese video, que es para video compuesto, pero es distinto que el de la RCA. Bueno, es como que yo en mi computadora tengo esto al revés. Mi computadora tiene HDMI y el monitor tiene esto. Entonces ahí es donde hice la conversión. Y es lo que quiero mostrar, pero voy a empezar la historia por el analógico y el más viejo, que es el VGA. La ficha VGA, que es la que conocemos, VGA es la norma, la ficha se llama DB15, que tiene 15 pines, y esta es la típica ficha del monitor, digamos, de los primeros monitores analógicos, donde era VGA, VGA. La compu o la placa de video tenía uno de estos, tiene uno de estos, y el monitor tiene uno de esos. De hecho, el monitor que estoy usando también tiene de este, que ahora dentro de un rato voy a hacer una prueba. O sea, tiene DVI y tiene este. Entonces yo compraba un cable que tenga en ambos extremos este conector y conectaba la compu con el monitor y bueno, toda la historia que sabía. Entonces es la pregunta de, pero pará, si yo con este conector voy a la tele, que son solamente dos cables, este es un poquito, no voy a decir mejor, pero tiene alguna ventaja respecto a este, que son 4. ¿Por qué este son 15? ¿Cuántas señales lleva? ¿Qué es? ¿Por qué son tantos? Voy a desmenuzar eso un poquito. La idea es que algo que acá que encontré por internet es la tabla con todos los, qué significa cada pin de los 15. La idea es que la compu lleva por separado las señales en el cable, la señal de rojo, de verde y de azul, y los sincronismos horizontales y verticales. No voy a explicar mucho qué es el sincronismo, pero la idea intuitiva sería que el sincronismo horizontal me está diciendo en qué lugar horizontal está pegando el píxel y el sincronismo vertical en qué lugar está pegando. Entonces, podríamos simplificarlo que los sincronismos horizontales y verticales es el que me dice alto y ancho, y el RGB me dice de qué color se prende ese píxel que acaba de sincronizar el alto y el ancho. Esa sería la idea. Entonces, la primera aproximación que, si vemos los pines, es que el 1 es la señal rojo de video, solo la señal de rojo, el pin 2, la señal verde, el 3, el azul. El 4 no está conectado, el 5 es la masa de este sincronismo horizontal. Las masas van todas por separado. Después se terminan juntando, pero pueden ir por separado, por eso son tantos pines. Entonces, hablando de las masas, el 5 es la masa del horizontal. Acá el 6, 7 y 8 los está mostrando como retorno, que es el mismo criterio, es la masa de esa señal de rojo que fue, digamos, esa es la masa que vuelve. Entonces es la masa del rojo, del verde y del azul.
El pin 9 a veces está, a veces no está y puede tener una señal de 5 voltios. El pin 10 es la masa, pero acá dice del vertical, de ese otro sincronismo. El pin 11 no lo uso. El 12 por ahora lo voy a saltear y el 15 lo voy a saltear. Y el 13 y el 14 son las señales de horizontal y vertical. Entonces, básicamente, ¿cómo hago un cable si yo me lo tengo que comprar? Me compro un cable que tenga la cantidad de cables internos que me den para las señales que voy a mandar y 2 conectores de B15, los sueldo correctamente y funciona. De hecho, hasta lo he hecho con un cable de UTP de red. Funciona. O sea, se conecto los pines de cada lado y manda la señal perfectamente. Entonces tengo que mandar un cable para el rojo, uno para el verde, uno para el azul, uno para la masa, porque puedo juntar todas. En vez de mandar las masas por separado, mando uno solo. Ahí hay una discusión. Si me conviene mandar todas por separado para que sea más cantidad de masa y más blindado el sistema. Ahí también se voy a tirar 30 metros o 1,5 metros, ¿no? Pero si junto todas y mando uno solo, funciona para un tramito. El pin 9 podría no estar conectado, que son estos 5 voltios. Y básicamente el horizontal y el vertical, nada más, y funciona. O sea, las 3 señales de color, horizontal, vertical y las masas. Se lo hace y funciona. Lo hice y funciona, no hay ningún problema. Me había salteado el pin 12 y el 15, que estos son actualizaciones que se hicieron después, porque este cable yo digo, bueno, funciona. Alguien lo hace y me puede llegar a decir, mira, a mí no me funcionó. El tema es que al principio las resoluciones de pantalla del VGA eran muy chicas. No la cantidad de píxel de alto y ancho que hay hoy. Se fue cada vez teniendo capacidad de pantallas con más definición, los sistemas operativos con más definición, y entonces la cantidad de píxeles de alto por ancho cada vez eran más. Bueno, eso es cada vez más resolución. Había un lío de que si yo lo armo así, hay ciertas resoluciones de pantalla que no me funcionan, porque me está faltando algo de información que no lo voy a explicar, no me voy a meter, pero tiene que ver con esa data y ese clock. Si yo mando también esa información, puedo hacer la pantalla más de resoluciones más altas. De hecho, por ejemplo, la típica de HD de 1920 por 1080, así no puede no funcionar o casi seguro no funciona, pero tengo que mandar estos dos datos y funciona. De hecho, dentro de un rato voy a hacer una prueba. No significa que sea HD, porque es analógico y hay que ver si tiene la misma definición de puntos, pero por lo menos me lo permite. Si yo tengo una compu con 2 monitores y tengo que tener la misma resolución en las 2 salidas, y una tiene que ser VGA porque es la placa que tengo o el monitor que me quedó, que ese cable y el VGA no me condicione la resolución del otro. Bueno, esa sería la idea. Entonces la propuesta que hago es esto, es mandar esos mismos cables, pero también mandar este 12 y mandar este 15. Mandar ese también. Entonces, tengo que mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cables. De hecho, el UTP tiene 8 y funciona. Por más que esté mandando un solo cable de masa. Si lo hago cortito también funciona, o podría ser con un cable. De hecho, hay UTPs que están blindados, también tienen varios cables de malla y de blindado. Pero esa es la discusión de cómo armarlo. Si yo transmito estos 8 cables, puedo hacer el cable VGA y lo armo yo en vez de ir a comprarlo si no lo quiero comprar. Entonces, esas son las señales. ¿Por qué hay tantos pines? Porque tengo que mandar todas estas señales por separado para que se entienda la compu con el monitor, sobre todo con la resolución alta. Entonces voy y lo armo. El tema es que, bueno, acá las fichas no son simétricas y tengo un montón de pines y me pierdo enseguida. Bueno, ¿cómo lo cuento? ¿Por dónde empiezo a contar? ¿Y cómo es el criterio de lectura? Yo acá tengo el conector macho, que es el del cable. Si yo compro un cable, tengo que comprar 2 fichas iguales porque, acá insisto de vuelta, la hembra es la de la compu y la del monitor. Entonces, el cable tiene que ser este. El criterio de lectura es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Empiezo por el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Se me acabó y sigo abajo. 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 15. La duda podría estar, bueno, entonces es la primera de la fila de arriba, es el 1. ¿Qué pasa si doy vuelta el conector? Sería el 15, me quedó al revés. Y ahí es donde no funciona porque me confundo los pines. Donde tenía que ir a parar al 3 va a parar al 12, creo que estoy haciendo la cuenta rápido. Y no funciona. Entonces, ¿qué hago? Al 13, me quedé pensando en eso por eso. Pero no importa, era un ejemplo. La idea es que me ayude un poco. Si bien está, acá se ve la ficha que tiene los numeritos impresos, a veces como está gastada no se ve y algunas marcas no lo tienen. Yo, por ejemplo, si estuviera viendo acá que se ven solo estas, digo, si esta es la 5 y esta es la 15,
Por supuesto que esta es la fila superior, y si este es el 5, quiere decir que este es el 1, y ya está, me di cuenta. Pero hay como una ayuda a memoria visual que la fila del medio está desplazada. Para el lado que está desplazado, para el lado donde le sobra 1, es el que está como afuera de las otras dos, me marca el lado donde está el 1. O sea, arriba del que sobra, por decirlo de alguna manera, está el 1. Si yo lo tuviera al revés, estaría en este sentido. O sea, esto estaría adentro, entonces el que sobraría de este lado. Y entonces ahí me está diciendo que lo dé vuelta. Es una forma de cómo recordarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo digo, ok, voy a soldar el 1, el 2 y el 3. Doy vuelta a la ficha, y si me perdí en eso, estoy diciendo, mirándolos desde el otro lado, el 1, el 2 y el 3. Y en realidad es el 3, 4 y 5. Y cambié y no funciona. De hecho, si yo lo daría vuelta, sería como la ficha hembra que lo estoy viendo acá, que el 1 empieza del otro extremo, porque justamente es cuando lo tengo que conectar. Bueno, lo voy a contar varias veces porque me ha pasado de armar los cables, no estar pensando en otra cosa, pero confundirme, mirar el mapa, a ver cuál era el cable y lo doy vuelta y las fichas quedan al revés. Entonces, el orden de lectura sí, es la forma de recordarlo. Acá es lo que voy a hacer el video que voy a mostrar dentro de un rato, una práctica. Esto yo lo usaba para dar clases, para mostrar el tema este de colores, de cómo van por separado, cómo los puedo mezclar, etcétera, etcétera. Lo que es básicamente esto es un cable, lo que decía al principio, un cable VGA-VGA. O sea, tengo de este lado el DB15, del otro lado el DB15, interconectados, respetando la norma, y funciona. Pero está este gabinete en el medio, que ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo la posibilidad de interrumpir esos cables de rojo, verde y azul. O sea, vuelvo para atrás. La idea es que yo, en cada uno de los conectores, de hecho son dos cables de monitores que corté y después los fui uniendo. Tengo el rojo, el verde y azul, todas las masas, estos dos señales, el horizontal y el vertical. Lo único que puedo las masas y todos estos cuatro no los puedo tocar, ya están soldados internamente. Pero puedo intervenir estos tres. La idea es que están en esta bornera y lo que puedo hacer es desconectarlo. Es lo mismo que cortarlo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, básicamente, interrumpir la señal de rojo, de verde o de azul. Y además, lo que puedo hacer es, tengo un fader, un potenciómetro, en cada una de las señales. Entonces, además de interrumpirlo, puedo atenuar la cantidad de información que le llega al monitor. Entonces, estoy modificando los colores, digamos. La señal, como es analógica, me permite toquetear estas cosas. Si le toco el sincronismo, ahí ya pierdo porque no saben en qué lugar poner el píxel, el monitor se apaga y me dice, no entiendo lo que me estás mandando. Pero si le modifico los colores, me deja poder hacerlo. Después vamos a ver que las otras son digitales y no puedo toquetear nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a ver un video conectando la computadora, VGA, y voy a filmar el monitor para modificar los colores y, bueno, ver qué es lo que pasa y voy a explicar un par de cositas. Por supuesto que voy a estar filmando el monitor porque si la práctica que voy a hacer dentro de un rato sigo capturando pantalla como acá, no se ve porque estoy modificando el monitor, no la señal que está dentro de la compu. Entonces, bueno, voy a la práctica, cuento un poquito y retomo. Bueno, para mostrar el aparato tengo conectado en la computadora que yo estoy haciendo el video, de hecho siempre me siento acá para hacer estos videos, a este monitor. Lo que se está viendo ahora es el monitor conectado con ese HDMI DVI, pero en la otra entrada del monitor estoy conectando este aparato. O sea, es un absurdo porque tengo un monitor con dos entradas y una computadora con dos salidas para tener la misma información, pero para poder mostrar este aparato. Cambio de entrada y voy a pasar a la analógica, la VGA-VGA. Entonces, la idea, por eso lo estoy filmando la pantalla, porque solo se ve en la pantalla. La idea de este aparato es que, como había contado antes, puedo interrumpir el rojo, el verde y el azul. Tengo esta imagen donde la palabra rojo está en el rojo 100% puro, el verde en el verde y el azul con el azul. O sea, no es un rojo más o menos, es un rojo puro de verdad. Entonces, cuando interrumpa alguno de los cables, voy a cortar la señal de rojo, de verde o azul. Como esta imagen solo tiene rojo, cuando interrumpa el rojo va a desaparecer la palabra rojo. Desapareció. Eso quiere decir que la compu me está mandando rojo, pero el monitor no está recibiendo, porque lo corté, le corté la señal. Entonces no tiene ninguna información de rojo. Esto está muy viejo, los potenciómetros están sucios, así que por eso va a titilar la imagen. Si hago lo mismo con el verde, desaparece el verde.
Si hago lo mismo con el azul, desaparece el azul. De hecho, acá se está viendo que me cambia el puntero del mouse porque él, al ser blanco, lo más parecido a blanco, tiene la combinatoria de los tres. Pero puedo hacer otra cosa también. ¿Qué pasa si voy a sacar el azul? Ya sabemos lo que pasa, voy a sacar el rojo. ¿Qué pasa si invierto los cables? Las borneras es la salida de la compu y los cables es la entrada del monitor. ¿Qué quiero decir con esto? Acá estaba la palabra, esta era la palabra azul, ¿no? La información de la compu azul está llegando hasta acá y esta es la información de azul que recibe la computadora. Por lo tanto, y acá pasa lo mismo con el rojo, la información de rojo de la compu llega hasta acá y acá admite la información de rojo el monitor. Si yo los invierto, por ejemplo, pongo el rojo acá, ¿qué va a pasar? La información de azul de la computadora va a ir a los píxeles rojos del monitor. Como lo único azul que tiene esta imagen es la palabra azul, podríamos simplificar, decir que por acá sale la palabra azul. Y por acá va a ingresar todo lo que me va a pintar de rojo. Si va a ingresar la señal de azul, quiere decir que se va a pintar de rojo la palabra azul. O sea, la palabra azul sale y va a los píxeles rojos. Entonces se ve la palabra azul, que es la información azul que sale de la compu, pero la estoy mandando a los otros píxeles. Si hago, por ejemplo, bueno, acá sería lo inverso, pero para pensar un poquito más, saco el verde y lo enchufo acá, quiere decir que la información de rojo va a ir a los píxeles verdes de computadora. Por lo tanto, la palabra rojo se va a pintar de verde. Y ahí la mezcla completa. Bueno, eso es lo que puedo hacer interrumpiendo los RGB. De hecho, ahora voy a hacer los potenciómetros, que están muy sucios, ya no funcionan mucho, pero también puedo atenuarlo. Ahora lo voy a mostrar en una imagen para que se vea mejor. Pero, por ejemplo, el fader del azul, si lo empiezo a bajar, le estoy atenuando al monitor toda la información de verde. En este caso, solo una palabra, hasta que casi desaparece. Bueno, ahora voy a cambiar de imagen. Bueno, acá con esta imagen que ya tiene no solo los colores puros, sino la combinatoria de colores, se va a ver más extraño, o sea, no es que va a desaparecer, por ejemplo, el pasto, sino que los colores están combinados. Pero voy a hacer esa prueba, voy a sacar el azul. Quiere decir que todo lo que sea azul o todos los colores que tengan un poco de azul van a desaparecer. De hecho, es horrible como se ve en una foto porque me falta toda la gama del azul. Si lo hago con el verde, de hecho hay mucho pasto, el pasto desaparece, y con el rojo sucede lo mismo. De hecho, es casi una foto irreal eso. Pero, por ejemplo, ahora voy a... Esto llegó con vida hasta el video. Voy a seguir moviendo el fader verde. Antes dije el fader azul. Quiere decir que todas las combinatorias de verde las voy a ir atenuando. Entonces me va cambiando la foto. Si lo hago con el azul, sucede lo mismo. De hecho, estoy como haciendo una foto más cálida o más al atardecer. Y lo mismo con el rojo. ¿Y qué pasa? Que antes veíamos las palabras cambiadas de color. Y ahora, si cambio los colores en una foto es completamente irreal. Ahí cambié el verde por el azul y el azul por el verde y todas sus combinatorias. Ya la foto no tiene sentido, pero también si voy atenuando, voy haciendo que los colores que esté mandando la computadora estén en distinta proporción. Bueno, acá como un anexo que quería contar antes de pasar a las otras normas, que era lo que más estaba prometiendo del HDMI y el DVI, era que una vez había comprado un monitor en un portal de estos de venta, usado, lo fui a buscar, buenísimo, contento, llegué a casa, cuando lo voy a conectar me encuentro con esto. En vez de tener un DB15 tenía el DB9, o sea, tenía 9 pines. Y dije, ¿qué compré? ¿Qué es esto? Y yo lo había visto funcionar, dije, no puede ser que sea otra norma. Bueno, buscando, no había tanto internet y tanta cosa como ahora. Utilizaba otro conector porque venía de la época de los monitores blanco y negro, donde usaba menos pines, pero que era compatible la señal de color con estos pines. Entonces, básicamente tenía que, vuelvo para atrás, estos cables, el rojo, verde y azul, horizontal y vertical, tenía que ver en qué pines eran compatibles de esta norma. Y esta es una foto que saqué por internet, pero básicamente hice esto. Fui a comprar este conector, un cable, y fui diciendo, bueno, el rojo, que en el DB15 es el 1, va a parar al... Ahora no me lo acuerdo y tampoco lo iba a mostrar acá para no extenderme mucho. Y lo puse y funcionó de alivio, porque al principio pensé que no iba a funcionar y, bueno, funcionó. Lo tuve un montón de tiempo ese monitor. Bueno, pasando entonces al HDMI. Entonces alguien diría, ahora que estamos en el HDMI, bueno, ¿cuál es el rojo? ¿Cuál es el verde? ¿Cuál es el azul? Y no, la cosa cambia. La cosa cambia primero porque es digital y manda paquetes con algún protocolo digital y también manda audio, que también es en digital.
y lo manda con una norma que no me meto y que es así, hay que respetarla. La idea sería que lleva como dos grandes partes. Lleva 4 paquetes de información y un poquito más de cables de algunos sincronismos. Si empiezo a ver los pines, cómo está ordenado y por qué así, bueno, es una convención, lo hicieron así. Tiene un patrón que se repite cíclicamente en el orden de los pines. Por ejemplo, el pin número 1 se llama dato 2 positivo. Se llama así. El pin 2, acá lo muestra como un lacito, es el blindaje, es la masa que va como la malla del cable de audio que va a atrapar a los dos cables del paquetito que se llama dato 2. Entonces, ahí va, en el pin 2 va conectado ese cable. Y el pin 3, que está con el mismo cable del mismo color pero punteado, está el que se llama dato 2 negativo. Ese es como el primer patrón, es 1, 2 y 3 es el positivo y el negativo de algún dato y su blindaje. Pero el patrón se repite. Repito acá. 1 es el dato positivo, 2 es el blindaje, 3 es el dato negativo. Paso al pin que sigue, es el 4. Es otro dato, se llama dato 1 ahora. Es el dato 1 positivo, el pin 5 el que sigue es la masa, el blindaje, y el pin 6 es el dato 1 negativo. Y ahí está el segundo paquetito. Si sigo al otro pin, es el pin 7, es el dato 0 positivo, o sea, ahora llama 0, pero sigue siendo primero el positivo, después el blindaje, después el negativo. El pin 8 es el blindaje, el pin 9 es el dato 0 negativo. El pin 10 es del último paquetito, que acá se llama clock, pero es el positivo. El 11 es el blindaje y el 12 es el mismo clock negativo. Esos son los 4 paquetitos de información que necesito. Y además hay 2 datos que son parecidos a lo que decíamos antes de sincronismo, que se llama SDA y SSL, que eso está en la norma cuando uno lo lee. Otro tipo de masa, 5 volt, que a veces se necesita, y hot plug, que es otra información. Si yo respeto, la idea de todo esto con lo que dije es, no entiendo nada, ¿dónde está el rojo? ¿Dónde está el verde? ¿En cuál va el audio? Ahí no lo estoy diciendo. Pero si yo me compro 2 fichas HDMI, compro un cable que tenga la cantidad de todos estos adentro, interconecto los pines, funciona. De hecho, me lo he hecho una vez con los 4 paquetitos de información, me lo he hecho con un UTP de cable de red, y después interconecté estos 5 por separado. Era un cablecito chiquitito, pero lo pude hacer con un cable y funcionaba. Si estoy haciendo cables largos, hay un montón de peros, hay que ver si no tiene pérdida, si no hay mucho ruido que haga que se caiga la señal, eso es otra discusión. Pero la idea de acá es que si yo respeto la norma, ya sin entender, como el VGA que entendía, este es el rojo, si saco el cable rojo, pierdo los rojos, como el video que vimos hace un rato. Acá no entiendo, saco uno, no funciona. Bueno, yo si lo respeto, puedo hacer el cable. ¿Para qué voy? ¿Para qué muestro esto? Si me voy al DBI, el DBI es este conector que tiene 24 pines y algo más acá que después voy a contar. Tiene otros pines también con más información porque es otra norma, por decirlo de alguna manera, pero es compatible con el HDMI. A ver, si yo miro todo lo que necesitaba el HDMI, veo a ver si lo voy a encontrar acá. Vuelvo para atrás. La primera parte dije, está ordenado de una forma rara, pero está el dato 0, positivo y negativo, dato 1, positivo y negativo, dato 2, positivo y negativo, y el clock, positivo y negativo. Voy al DBI. Lo tiene. Está el clock, positivo y negativo, dato 0, positivo y negativo, dato 1 y dato 2. Los tiene todos. Hasta su patita de blindaje. Hasta ahí vamos bien. Y me quedaba SDA, SSL, masa, hot plug y 5 volt. Son los que tengo acá. 5 volt, SSL, SDA, masa y hot plug. Por lo tanto, acá no tengo que hacer ningún tipo de conversión y lo único que tengo que hacer es conectar el mismo nombre de pin entre uno y el otro, por más que el número sea diferente. Entonces es lo que llevé acá a cabo para hacer ese cable que mostraba al principio. Dije, bueno, empiezo como para ordenarme por los números del HDMI. ¿Cómo se llama el 1 del HDMI? Se llama dato 2 positivo. Ok. Ese cable lo voy a soldar en el pin que se llame dato 2 positivo. ¿Cuál es? Acá en el DBI. En el 2. Listo, lo sueldo. Ya está. Ya tengo una parte del trabajo hecho. Sigo con el pin 2. ¿Cuál es el pin 2? Es el blindaje de los 2 cables que van trenzados del dato 2. Ok. ¿Y eso dónde está? En el pin 3. Listo. Llevo ese cable hasta el pin 3. Sigo.
El pin número 3 de acá del HDMI se llama dato negativo 2. Listo, lo llevo hasta el dato negativo 2 que se llama 1. Y así, sigo. Entonces, conecto todos y así es como funciona y tengo el cable que es lo que me está permitiendo ver en el monitor donde estoy haciendo este video. De hecho, es la primera parte del video que hice antes de utilizar la consola, antes de cambiar el input, es con este cable que mostraba al principio, es el HDMI, HDMI DVI. Este mismo de acá. Ya lo tengo mucho más prolijo, ¿no? Con termocontraíble, bien ensamblado. Pero, ¿qué es lo que quería mostrar? Si nosotros vemos acá la norma de los colores que deberían ser, por ejemplo, el dato 2 es el color rojo, donde el positivo es rojo sólido y el dato 2 es rojo punteado. Es parecido a los cables de UTP. Si miro el dato 0 es azul sólido para el positivo y azul punteado para el negativo. Y en el otro lado pasa lo mismo. Al principio yo una vez había hecho un cable, había empalmado dos cables HDMI, o sea, tenía dos cables HDMI cortitos que, como los iba a usar para una sola cosa, es que los corto y los empalmo. Y entonces lo que hice, la primera lógica fue empalmé colores. O sea, hice esto. El rojo sólido con el rojo sólido, el rojo punteado con el rojo punteado, el azul punteado y así. Nunca funcionó. Y entonces empecé a dudar que dije, me parece que hay cables que no respetan los colores o lo hicieron como quisieron y eso es lo que pasó. No necesariamente respetaban los colores. Entonces, de hecho acá me pasó lo mismo, lo que quería mostrar, por ejemplo, el rojo está conectado con un verde. ¿Por qué? Porque invento los nombres, si este era el dato 0, del otro lado se llamaba dato 0 al rojo, estaban mal los colores. Entonces yo tenía que unir pines, no colores. Acá el naranja está con el verde también, el celeste está con el marrón. Bueno, acá también creo que hay como un marrón con un azul. La idea es que, insisto, que por supuesto los que se tienen que unir son los pines y no los colores. Si son iguales, buenísimo, pero me pasó que no. Entonces tenía que medir uno por uno los pines. Y eso era un trabajo mucho más arduo. Habíamos visto al principio, bueno, el VGA, el DB15, cómo ubico los pines y cómo es la lógica de conteo. Bueno, ¿cómo es en el DBI? De hecho, lo voy a contar porque me pasó, hice dos cables de eso y las dos veces me equivoqué porque uno se confunde. Entonces es como el que me esté siguiendo y lo quiera hacer, preste la atención a esto porque va a renegar menos. La lógica del DBI del conteo también es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, si estoy en este tipo de conector. Entonces el 1, 2, 3, 4, 5, llego al final el 8 y sigo por el 9 hasta el 24. Esto que está acá lo voy a contar al final. Por ahora son los 24 porque de hecho vimos que no necesitaba nada de esto que estaba acá. ¿Cómo lo ubico? Es si yo estoy viendo este tipo de conector, que sería este de aquí, ahí, acá, es este de aquí, es el que está en la compu. La idea es que si pongo lo que sobra hacia la parte que es distinta, lo pongo hacia la derecha, el superior de arriba es el 1 y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Si yo miro el macho, la lógica no es al revés, sigue siendo correcto que si el más lejos y superior de esta parte extraña es el 1, pero está para el otro lado ahora, porque por supuesto es el que va a conectar en este de acá. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y así. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno da vuelta a la ficha, le queda al revés. Entonces me ha pasado decir, ok, tengo que ir al pin 3 de la fila de arriba. Entonces, en este caso sería el pin 3 el que se llama 3. Entonces, en ese caso decía, lo cuento acá porque voy a tener que dar dos vueltas a la lógica, si no se va a confundir. Supongo que sé que era este. Yo digo, es el pin número 3, entonces es el tercero de arriba. Agarraba esta ficha, la daba vuelta y decía 1, 2, 3. Y ese era el 7, 8, 7, 6. Bueno, y cuando empezaba a medir, digo, no me coincide nada, claro, lo hice al revés. Es una confusión que suele ocurrir, pero esa es la lógica de cómo lo hago. De hecho, este no tiene, acá no se ve tampoco por la definición del teléfono, pero no tiene numeritos. Entonces ahí me vuelvo un poco loco. Así es como es la forma de tanto del macho como de la hembra y cómo ubico los pines. Y voy al HDMI, es un poco más complicado porque encima tengo más pines todavía. Y la lógica de conteo es distinta. Así de complicado es. Yo encontré acá este conector que lo encontré por internet que es para
uno armarse un cable HDMI, pero en vez de tener que soldar todos estos cablecitos, son pines muy finitos, muy cercanos y son muchos cables, se vende en internet como si fuera un conector HDMI con una plaqueta que tiene todos los puntos de soldadura bien separados para que yo lo arme. Me va a quedar un cable con un conector grueso, pero lo puedo soldar. Lo malo es que encima está dado vuelta, y ya que estamos hablando de si está espejado o no está espejado, yo agarré esta misma foto y la di vuelta y la puse como uno agarra un cable HDMI y se lo mira de frente. La pregunta podría estar, ¿y cómo lo miro de frente? ¿De esta manera o dado vuelta? La idea es que si pongo la parte más gruesa, más ancha, hacia arriba y lo miro de frente, esa es la lógica de lectura. El primero de arriba es el 1 y así. El tema es que este no es el 2. Ahora, la lógica es, por supuesto, de izquierda a derecha, pero tengo que pasar por abajo, es un zigzag. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y así, hasta que llego al 19. O sea, tengo que ver cómo está ubicado, lo tengo que mirar de frente, saber cuál es el 1 y encima saber que el conteo es diferente, es de arriba a abajo. Entonces, si estoy haciendo un cable punto a punto de HDMI a DVI, tengo las dos cosas juntas. Alguien que cuenta de izquierda a derecha y el otro que cuenta en zigzag. Entonces, y si los colores no me coinciden, es lo que me pasó a mí. Hay que paciencia, de a poquito, identificar bien los pines. Yo acá puse el ejemplo de los dos, porque fíjense que al principio quizás podrían haber estado la duda de por qué el 1, cuando empecé a contar lo de qué era cada cable, por qué el 1 está allá del otro lado. Porque este es el que está, este es el de la compu, y este es el que yo voy a conectar. Entonces, es justamente para que puedan coincidir. Pero me ha pasado eso, de estar soldando, mirando este conector, y yendo a buscar el pin que miro en este mapa acá y me confundía. Por ejemplo, decía, tengo que ir a buscar el pin 3, por ejemplo. El que se llama 3, el que se llama dato 0, dato 2 negativo. Entonces digo, es el segundo. Mirando de acá es el primero no, el segundo no. Entonces iba acá y decía, este no es este. Y ahí tengo un problema, porque este es el 19, este es el 18 y este es el 17. Y acá el 17 se llama D de más. Entonces tenía todos los cables, en un momento dije, lo estoy haciendo mal, y me pasaba por mirar un mapa en un conector cuando estoy mirando el otro. Esa es la lógica. Con el DBI pasa lo mismo, y bueno, pasaba ese lío. Simplemente porque el que lo está haciendo, cuidado con esto porque cometí el error 2 veces. Esto que estoy mostrando acá es, la idea esta fue para hacer de DBI a HDMI, que son compatibles. El tema es que, bueno, y alguien dice, estaba esperando la parte de tu video para que me digas cómo hacer de HDMI a VGA. No se puede. No son compatibles, no son este pinlo junto con este. Hay que poner un circuito electrónico que haga una conversión de norma. Además de que son digital y analógico, son normas distintas. Entonces tengo que hacer un aparato que me haga la señal nueva. Bueno, acá estamos viendo que son los típicos adaptadores, que al principio alguien puede pensar que diga, está bien, es un conector y un conector un poco más grande. No, no, adentro hay un montón de electrónica. De hecho, acá estoy mostrando una foto de todo lo que tiene adentro. Está haciendo la norma de vuelta. Hay algunas páginas raras, que voy a decir raras, donde se ve como un conector que dice, es un adaptador. Es así chiquitito y es un adaptador como si fuera este, por ejemplo. Es un adaptador, este es simplemente es un hembra-hembra de VGA, es para unir dos machos. Y podría ser un prolongador. Pero que dicen que son HDMI a VGA y no funcionan. Y no sé qué son. Porque tienen que tener una electrónica. Hay sí algunos que parece que fuera solamente un cable, pero el conector tiene como una tapa bastante gruesa y ancha. Eso es porque tiene el circuito adentro, con una plaquita muy chiquita, pero hay una placa. De hecho, algunos tienen hasta un conector USB o tienen que ir a una fuente, un adaptador de celular, porque necesita electricidad para hacer la conversión. No puedo hacer de VGA a HDMI, no lo puedo hacer. Entonces podría estar la pregunta de, ¿y qué pasa con DBI a VGA? En principio no se puede, pero hay un DBI que tiene las dos normas, que era lo que me quedó colgando. Esto, ¿de qué manera lo reordeno y en un pin DB15 para VGA? No se puede, esa es la respuesta, no se puede. Pero lo que me había olvidado o lo dejé para el final, esto que está acá, es lo que se llama, este es un pin de 24 pines, más uno más que hay acá, que es lo que se llama 24 más 1. Y hay otro que se llaman 24 más 5 si tienen estos de acá, los 4 que le faltan, que es lo que muestro acá. O sea, este es 24 más 1
y este es 24 más 5. Este, si la norma lo permite, no solo el conector, tiene los dos. Estos pines son la parte analógica. Es el rojo, verde, azul, vertical y horizontal. Le roba un pin, le roba el 8 a esta parte. Ahí sí lo puedo hacer. De hecho, por ejemplo, esta placa es este de acá, a ver si llega a ver. Ahí. Es 24 más 5. Que también hay que ver si la placa esta me lo permite, porque puede estar el conector, porque para el fabricante fue más barato. Si no, tengo que hacer una conversión. O sea, si tengo, por ejemplo, 24 más 1, tengo que sí o sí hacer un conversor para pasarlo a VGA. Tengo que tener una plaquita o algo. No es conectando pines. Entonces son estos conectores. Acá estoy mostrando algunos de cualquier marca que tampoco son reversibles. Por ejemplo, de VGA a HDMI. Quiere decir que entra en VGA y sale HDMI. De hecho, está el conector de USB también, para darle alimentación. Y también tengo audio, porque el VGA no tiene audio, pero el HDMI tiene o puede tener. Entonces, este aparato me permite mandar la señal analógica de VGA, insertar audio y él me lo junta todo y me da un HDMI como si fuera el HDMI de la compu. Entonces alguien dice, bueno, ahora lo quiero usar al revés. No, no se puede. Hay que comprar un aparato que sea al revés. Este, por ejemplo, es al revés. Entra HDMI y sale VGA y audio por separado. Esa sería la idea. Ahí necesito una conversión. No hay nada que sea compatible. Bueno, eso sería la idea de lo que quería mostrar entre los pines, lo que... este monitor lo puedo conectar acá. ¿Por qué me compré este adaptador y no funciona si en realidad es DVI? Bueno, esa es toda la mezcla que hay. Todo esto surgió porque en algún momento me habían preguntado, ¿qué es esto que hiciste acá? Bueno, el HDMI DVI es compatible de esta forma. Y cuidado al que lo esté haciendo, primero, el orden de los pines, cómo es la lectura, no confundirse el macho con el hembra, o cómo cuenta, o si doy vuelta la ficha, que no necesariamente los colores son compatibles. Y bueno, ¿y qué mezclar? Porque hay videos que vi por internet de alguien que agarra un HDMI y te dice, mira, este pin lo pones en el RCA del video de la tele y lo ves en la tele y eso no funciona. Y hasta se ven, hay videos que son de mala intención, de mirá, ¿ves que lo estoy viendo? Y un montón de comentarios de gente, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y eso es mentira. Eso es más o menos lo que traté de mostrar de qué es compatible y qué no. Después alguien podría decirme, bueno, pero espera, te quedó acá lo de la RCA de video compuesto, el de ese video que era para conectar a las TV de tubo. Eso me va a quedar para otro video, porque ya me tengo que meter en normas de video. Y cómo era también una conversión. Porque hay también videos de lo que comentaba hace un rato, del HDMI, agarro dos cables y lo pongo en la RCA amarilla, la de la videocasetera vieja, y lo pongo en la tele de tubo y se ve. Eso es mentira. De hecho, tengo que hacer una conversión y hay PAL y hay el NTSC. Bueno, eso también es un circuito. De hecho, en algún momento, si quieren, hago un poco de, si está ahí en los comentarios, de qué son esos conectores, porque en algún momento yo tenía una placa hace muchísimos años, una placa de video que era parecida a esta, que solo tenía VGA. No tenía estos conectores para conectar a la TV de video compuesto. Y yo me había hecho la plaquita conversora de que entraba VGA y me entregaba video compuesto para poder ver en la televisión o trabajar con dos monitores o con una tele de tubo, que era un monitor más grande de los que se podía. Y es un circuito que llevaba un montón de componentes porque había que hacer la conversión. Bueno, esa era más o menos la idea de todo lo que quería compactar acá de información de, sí, me compré una compu y un monitor y el cable no es compatible. ¿Qué pasó? Bueno, espero que pueda haber ayudado un poco todo este repaso.